clase, todavía estoy debiendo una clase que tengo que pasarles de Estados Unidos, que tengo que buscar alguna de cuatrimestres anteriores, porque la que dimos no grabé, que éramos poquitos. Y Profe, sí, disculpe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo bien, también es la primera vez que me conecto. La clase de Estados Unidos, porque vengo viendo las clases después, porque estoy en la facultad a esta hora. La clase de sí, Estados Unidos vi la del cuatrimestre pasado. perfecto. ¿Y qué tal estaba? Saqué los apuntes de ahí. ¿Por No, qué? estuvo bien. No sé si fue exactamente lo mismo que vieron, supongo que sí, pero agarré, me puse a buscar en cuatrimestres anteriores y agarré esa. Claro, porque, exacto, quería ver cuál era la mejor, entre comillas, pero ya sé que no lo voy a hacer en realidad. Sigue pasando el tiempo y no hago nada. Hay muchas, la verdad que si tengo que decir, no sé si son todas iguales o todas distintas. Así que hiciste bien. Este, eh, sí fui cambiando los temas cuatrimestre a cuatrimestre. Antes daba mucho más cursos de Foucault, después dejé de darlos porque los daban otras facultades, otras materias. Bueno, no importa. Em, Con respecto a lo que veníamos viendo con la del cuatrimestre pasado, entendí, así que estaba en tema. sí, mi idea en realidad, les soy sincero, es que comprendan eh, tanto en social como económico, lo mismo da, es todo capitalismo, ¿no? Y es que comprendan la formación estatal y cómo la Constitución se ayorna a las formaciones estatales modernas que tienen que ver con modo de producción en excedente, capitalismo, pero al mismo tiempo este, con los tributos y el monopolio de la fuerza, que son los dos elementos fundamentales para la existencia de Estado. Eh, no lo digo Estado, lo digo como comunidad, ¿entienden? Como conformamos Estado entre todos y todas. Es decir, hacemos de los temas públicos sobre los cuales problematizar. Bueno, y bueno, para que tengan sentido entender las constituciones, las discusiones, igual me queda recorta la cursada, porque podríamos trabajar por lo menos tranquilamente hasta mediados del siglo XX, por lo menos. Y antes llegaba más, pero ahora no sé, tardo mucho o daba más clases, no sé qué pasó. Eh, Creo que habías mencionado que últimamente estás arrancando más atrás. también puede Eh, ser eso, sí, puede ser. Bueno, sí, puede ser. Pero en este caso puntual de Francia, bueno, nos queda una clase, aparte de esta, nos queda una más. De todos modos, yo les dejo las consignas para entregar después de la clase siguiente. O sea, tenemos una clase creo que el 5 de diciembre, ¿sí? Apenas que miro el almanaque. Sí, 5 de diciembre es lunes. O sea, el que viene no, que es feriado, el otro es 28 y el 5. Y después, 3 4 días después, me entregan el trabajo que les dejo. Pero las consignas se las dejo mañana, por decir. ¿Está bien? Perfecto. Y O sea, profe, que en estos días tenemos las consignas y se entrega ya finales de sí, diciembre, a mediados de diciembre. no, sí, mediados no, porque hay que entregar, yo tengo que darle las notas tanto a Javier Ayala como a Sofía, no sé quién es de económica, quién es de social. Yo se las tengo que dar el 10. Así que si yo la tenemos que hacer el 5, me entregan 3 4 días después. Perfecto. ¿Está bien? Bueno, ¿qué tiene de interesante este conflicto en el que estábamos trabajando, que era la Revolución Francesa? Si bien es cierto que hay un enfrentamiento, eh, no, más que un enfrentamiento, aparece como actor protagónico lo que podemos entender hoy como pueblo. A mí me cuesta utilizar la categoría pueblo, porque a veces uno dice pueblo y no sabe bien de qué está hablando, pero vamos a hablar de sectores populares que no tenían
representación en ninguna institución de gobierno. ¿Está? Desde ese punto de vista, aparece como un actor protagónico lo que podemos considerar pueblo, que son sectores populares que aglutinan diferentes profesiones y relaciones de clases productoras diversas, los nuevos ciudadanos que no son todavía considerados como tales en las nuevas ciudades que viven ahí. Y esto va a dar lugar, esto sería importante, que es el final, Esto va a dar lugar, por un lado, a la formación de una conciencia de clase, por un lado, pero por otro lado también da formación a lo que sería una conciencia nacional o nacionalista. ¿Entienden? Es decir, en este momento, con la aparición o el protagonismo de este nuevo actor, que hasta entonces no tenía un rol protagónico, solo lo vimos en rebeliones, y después lo vimos un poco en los levelers, pero tenían más voceros que otra cosa. Pero acá los movimientos populares adquieren un protagonismo inusitado, nunca había pasado. Y esto va a dar lugar entonces, como decía, durante ya el siglo XIX, a la formación de una conciencia de clase en términos de lo que podemos entender en el capitalismo, los que tienen para vender en el mercado su fuerza de trabajo, en términos de Marx, ¿sí? Y lo que sería el camino al socialismo, al comunismo, al sindicalismo, al anarquismo, es decir, lo que sería la corriente izquierda, para entender un arco ideológico, ¿está? Pero por otro lado, también, y por esto antes mencioné a Foucault, porque lo tengo en la cabeza por lo que voy a decir ahora, el aparato del Estado, que ya era importante, yo les había dicho la vez pasada que el reino tiene 25 millones de habitantes, con la revolución no es que no se achica, sino que se continúa agrandando más. Y el Estado, que conformó con sus nuevas instituciones y sus nuevas funciones, también se convierte en un lugar de ascenso social. Reemplaza en ese sentido a la Iglesia. Es decir, un montón de formaciones estatales que crean instituciones que permiten ascenso social. Sobre todo, hola Lourdes, se ve que llegaste. Sobre todo, lo que serían en Francia lo que se va a llamar las guardias nacionales. Es decir, ejércitos nacionales que se arman en defensa de la patria. Y durante el periodo de la Revolución, 1789, 1795, esta conformación de guardias nacionales para armarse en defensa de la patria le va a dar como materialidad, espero que entiendan lo que digo, al concepto de representación. Es decir, ¿en qué lugar el pueblo defiende a la nueva república? ¿En dónde? En el ejército. En las guardias nacionales, en defensa de la patria. Los sectores populares llaman a toda la población a conformar guardias nacionales para armarse en defensa ¿de qué? De la amenaza de la invasión externa, de las fuerzas monárquicas realistas o absolutistas. Entonces, el ejército o las guardias nacionales se convierten en el lugar en donde la representación toma carnadura, adquiere materialidad, lo podemos vivir, vivenciar. Y esto va creando entonces no solamente el concepto de clase trabajadora, sino el espíritu nacionalista, porque los que conforman las guardias nacionales son los nacionales. Entonces aparece todo el concepto nuevo de ciudadanía, que es la novedad en la revolución, porque tienen que entender que el concepto de ciudadanía también aparece en la Revolución Francesa. En los otros eventos que estuvimos viendo, no había ciudadanía en el sentido que nosotros lo podemos entender en la Revolución Francesa. Es decir, en Inglaterra los títulos nobiliarios no son abolidos, ni a la fecha.
han sido abolidos, más allá de que hayan perdido, digamos, el protagonismo en cuanto al ejercicio de poder real. En Estados Unidos, los ciudadanos son los propietarios, ¿cierto? Son los dueños de las colonias. Y esa es la concepción. Son 2 millones los habitantes que se consideran representantes. Al resto fue genocidio. Y de esos 2 millones, los constituyentes eran 55, ya lo decía Pizarello, ¿se acuerdan? Que está tomado de un libro de Howard Zinn, que es un historiador. Y tenía un dato más de esos constituyentes. No importa. Bueno, y acá en Francia son los sectores populares, perdón que estoy diciendo lo desprolijo, ahora le pongo fechas a todo y momentos. Son los sectores populares los que en la revolución forman un parlamento, se toman en serio la representación, copan de copar el parlamento, lo ocupan, ¿sí? Desplazan a los otros sectores que hasta ese momento gobernaban las instituciones, sancionan una constitución popular, construyen ciudadanía de abajo hacia arriba. Por supuesto que esto va a durar poco, porque no existe hasta hoy en día la democracia popular directa. No sé si por impracticabilidad o porque hay sectores oligárquicos que no lo permiten o porque la dinámica no permite que haya un gobierno de muchos. Es difícil. Pero durante un periodo corto, pero muy intenso, hubo un movimentismo popular, hubo un copamiento de las instituciones, hubo una apropiación material e intelectual de la posibilidad de ser gobierno, de autorrepresentarse, de autogobernarse. Pero claro, fue un descontrol al que después se le puso el nombre del periodo del terror, y tenemos que saber que después de tanto descontrol, las sociedades en general reclaman por el orden. Siempre el orden se impone, siempre en algún momento necesitamos un orden. No se puede vivir constantemente en estado de ebullición, ¿cierto? Esa va a ser después. Sí. Sería un poco el origen de las ideologías, o sea, nacionalistas, o sea, como que terminan surgiendo de la izquierda, parecería. Nicolás, te agradezco porque había perdido el hilo. Sí, sería un poco este momento puntual con el surgimiento de este actor que serían los sectores populares, tanto de las ideologías de izquierda, como así también de las ideologías nacionalistas, como así también de la actividad política en sí. Eso también es re importante. Es decir, con el crecimiento del aparato del Estado, es decir, un montón de nuevas instituciones y un copamiento por parte de los sectores populares de esas instituciones públicas, guardias nacionales, comité de salud, saneamiento, educación pública, de formación, muchas instituciones, el aparato del Estado aparece como un lugar, primero, de ascenso social, segundo, crea una actividad en sí que es la actividad política en sí. Es decir, uno puede tener vocación política y la manifiesta en donde pueda, ¿correcto? Pero aparece un lugar específico en donde se hace la política propiamente dicha. El Parlamento, ¿sí? El Ejército, los ministerios, bueno, la agencia recaudadora de impuestos y todas las instituciones en las que, bueno, y después, con el tiempo, ya mucho después, los partidos políticos. Pero con la puesta en funcionamiento o el rodaje de un parlamento que representa o que es tomado por sectores populares, empiezan a aparecer todas las ideas que se parecen más a nuestra realidad en cuanto a cómo vivenciamos el ejercicio de la actividad política. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Más allá que sea denostada después por ideologías de derecha que dicen que menosprecian la actividad política para bajarle el precio haciendo política, ¿no? Más allá de eso, la actividad política nunca va a desaparecer.
Nunca desapareció. Lo que pasa es que nunca desapareció en el sentido popular. Es decir, todo el tiempo sectores populares van a creerse con la posibilidad, y no está mal que así sea, de querer autogobernarse, de querer autodirigirse, de formar asambleas, de participar activamente, de construir ciudadanía de abajo hacia arriba. ¿Sí? Y todo esto empieza a pasar con la Revolución Francesa. Nosotros ya venimos viendo que esto no fue casualidad, que ya venía todo muy cargado de rebeliones, de movimentismo, ¿vieron? De creaciones de instituciones que van surgiendo poco a poco, que nos van llevando lentamente a este proceso. Y es re importante que ustedes sepan esto, que para mí es fundamental y se confunde muchísimo, que es el hecho de que el Estado, siempre lo digo, pero lo vamos a decir de vuelta, nunca deja de crecer. Y vieron que todo el tiempo, y más en los debates de la actualidad, aparece esta idea de que hay que achicar el Estado, ¿vieron? De que el Estado no debe intervenir en ciertos aspectos, tanto de la economía como u otros. Pero eso es mentira. O sea, yo siempre lo digo, lo vuelvo a decir, mientras monopolicemos, no, mientras consideremos que algunos temas tienen que ser de debate público, van a ser temas estatales. ¿Entienden? Entonces, no, por ejemplo, si debatimos respecto a si la educación pública tiene que ser pública o privada, entonces uno piensa, bueno, si es privada, entonces el Estado no se hace cargo. En realidad lo que estamos haciendo es problematizar y poniendo en la agenda pública un tema que nos interesa a todos. A partir de ese momento aparece como un tema estatal, ¿entienden? Porque el Estado somos todos. Y no va a desaparecer la educación pública, en el sentido de que siempre vamos a estar trabajando en torno a cómo tiene que ser la educación, y es un tema que problematizamos. Es como que la sociedad se apropia del Estado, y con la economía, por supuesto. El Estado interviene en todas las facetas de la economía de una u otra forma. Cuando decimos el Estado tiene que retirarse de la economía, eso no existe porque es en realidad, mejor planteado, de qué manera las instituciones públicas intervienen en el proceso de la actividad económica. ¿Entienden lo que quiero decir? Porque de alguna modalidad interviene, favoreciendo más a unos, a otros, distribuyendo más, menos, pero no existe economía, esto lo dice Weber perfectamente, no existe una economía capitalista sin una administración racional. Eso, ¿no? No sé si leyeron algo de Weber. Bueno, pero Weber, Hace mucho en el CBC. bueno, está bien, no sé qué habrán leído de Weber, pero lo importante, vieron que Weber era un burgués, pero no me gusta llamarlo burgués, era un liberal, en el sentido de desarrollar la plenitud de las potencialidades humanas, ¿sí? Y entonces él ve en la burocracia una limitación a la potencialidad individual, ¿siguen? Es decir, como trabas. Y él ve que el futuro de la humanidad es la burocratización. No la ve solo en términos estatales, ve la burocratización en términos de que como cada vez nos organizamos más colectivamente, cada vez creamos más legislación, ya sea en el Estado o en las empresas, ¿sí? O en la vida en general, y cada vez quedamos más presos de las reglamentaciones que nos autoimponemos. Entonces ve ahí él una amenaza a las libertades individuales. ¿Siguen este desarrollo? Y esto que dice Weber en el 1910 es lo que se empieza a evidenciar en los siglos XVI, XVII y XVIII. El crecimiento de cualquier tipo de institución o empresa, pública, privada, pero que tiene la misma lógica. Y Weber en algunas preguntas fundamentales que se hace en un momento de su gran obra que es Estado, ¿cómo es? Me olvidé el nombre. Ay, Dios. Economía y sociedad, no, perdí el hilo. Bueno, la gran obra de Weber, que no es, si alguien me lo dice, me hace un favor. Estado y sociedad.
No sé, puede ser. Bueno, pero en un capítulo de ahí que se llama Sociología de la Dominación, en donde aparece la famosa tríada de los tipos de dominación legítima, no estaba preparado para decir esto de ver. Economía y sociedad. ¿Es Sí, ese? economía y sociedad. Se plantea unas preguntas existenciales que son, ¿tiene futuro la humanidad con tanta burocratización? ¿Será el ser humano capaz de no autolimitarse con las reglamentaciones que se impone? Y él lo dice, no se olviden, es alemán. Y en todo lo que es el norte de Europa, son muy devotos de las reglas, ¿vieron? Yo no sé si ustedes conocen cómo es la idiosincrasia o el espíritu, pero son sociedades hiper preparadas para autoimponerse reglas y respetarlas. A punto tal vez no estamos acostumbrados nosotros, a punto tal que son muy, cuando se ponen reglas, es muy difícil que puedan cambiarlas o modificarlas. Eh, Vieron que nosotros no somos así, porque nosotros cada vez que nos imponemos una norma, antes de cumplir con la norma, verificamos cada uno en su fuero íntimo la oportunidad, mérito y conveniencia de la norma. Si es una norma que no la consideramos piola, no la cumplimos. ¿Entienden lo que quiero decir? Eso es muy latino. Esto a los alemanes no les pasa. Están muy bien predispuestos a cumplir con las normas. El ejemplo del semáforo, si son las 12 de la noche y es un lugar que consideramos peligroso, el semáforo no lo voy a respetar. ¿Entienden? Uno hace esa lógica. Esos no hacen esa lógica. Y bueno, el temor de ellos era justamente este que se evidencia y que empieza a evidenciarse con el crecimiento del aparato del Estado. Y entonces yo decía, volviendo, que la Revolución Francesa es el origen de todas estas cosas, ¿sí? De la formación estatal, del fuerte nacionalismo que tiene que ver con la defensa de las instituciones, es decir, un nacionalismo militante de las instituciones públicas que a su mismo tiempo representan derechos para los nacionales de ese Estado, que brinda servicios a esos nacionales, pero en paralelo el crecimiento de un montón de sectores que se autoorganizan de espaldas al Estado, que son con las futuras clases trabajadoras, con conciencia de clase trabajadora. Todo esto va a empezar a germinar en la Revolución Francesa, porque en la Revolución son los sectores populares los que toman protagonismo. Y al tomar protagonismo empiezan a formar su propia conciencia, ya sea de clase o nacional. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Bueno, ¿te cansaste, Pucho? Anda, chao. No, lo tengo ahí encima. Cerrá, ¿sí? Sí, yo no sé qué podía entender de la clase. Lo tengo ahí durmiéndose, que se me está cayendo. Con todo eso metió media hora. Metió media hora, pero yo ya me daba cuenta que ya me estaba empujando. ¿Por qué no se va? Pero bueno, ya está. No están preparados para escuchar estas cosas. Bueno, a todo esto, no sé dónde dejé la vez pasada, pero si me lo recuerdan, sería espectacular. Dijo que iba a No pude retomar asistir. esto, lo de la Revolución Francesa. Sí, no, ya sé, pero ¿qué? Estoy metido. Y lo último que vimos es cuando aparece el marxismo. Estábamos viendo eso justo. ¿Cómo? Pero, por ejemplo, ya expliqué. Y un No, no. grupo de intelectuales que nombró, no me acuerdo los nombres exactos. Mosca puede ser uno. Ah, Mosca, Pareto y Michels. No, esos son. No, esos son de la escuela elitista, no, esos son de 1870. 100 años después. Esos son los que. No, esos no. Esos son intelectuales que no tienen nada que ver con esto. Profe, cuando habla de esta conciencia de la clase trabajadora, es la conciencia de sí de la que habla Marx, ¿no?
cuando empiezan a reconocerse como clase. Bueno, en realidad, para que tengamos una idea, no sé si escuchan sentir por ahí que se habla mucho de producción de subjetividad. ¿Escuchan? No, Sí. no. Está de moda. Es un concepto que tiene que ver con el pensamiento biopolítico. Yo lo tiro, si no lo entienden ni se preocupen. En unos cursos de Foucault, en uno específico que se llama Población, Seguridad y Territorio, al autor lo conocen, ¿no? Michel Foucault. Bueno. Ahí en un momento empieza a hablar de lo que sería la producción de subjetividad, que tiene que ver con la formación de una conciencia. Bueno, es en este periodo de la Revolución Francesa, no puntualmente la Revolución, pero en estos siglos, en los que los sectores populares no es que no existían, ¿de dónde estaban? Bueno, eran clase productora, pobres en lo que nosotros entendemos por pobres, tal vez no se consideraban así, ¿cierto? Súbditos del Señor, en un contexto en el que la verdad funcionaba a partir, ya lo vimos todo esto al principio, la verdad que funcionaba con Dios y la iglesia, piripipi, y con las migraciones campo-ciudad, con la creación de la ciudad, ¿sí? Con la agrupación, en el sentido de que hay gente que se agrupa y que ve la miseria suya en el espejo que se ve desde el otro, ¿cierto? Empieza a construir una nueva subjetividad. Y este es un momento, como vamos a decir, de transición, de cambio de subjetividad, es decir, del pasaje de una sociedad estamental a una sociedad burguesa capitalista, hay una transición de cambio de mentalidad. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Porque tenés que pasar de súbdito a ciudadano y creer que vos sos un ciudadano que tiene derecho y que además sufre todas esas cosas. Entonces es como que este momento es un momento virgen en cuanto a la construcción de subjetividad. Algo así como si cada administración de poder, piensen en grandes administraciones, no un cambio de gobierno, sino un cambio de paradigma, si quieren. Eso no lo dice Foucault, cambio de paradigma, pero no importa. Eso lo dice Kuhn, el de la estructura de las revoluciones científicas. ¿Lo tienen? Bueno, no importa. En ese momento, es como si fuésemos tarros de mermeladas vacíos en los que cada administración o cada poder le pone un contenido en ese periodo de transición. Hay un autor coreano famoso que escribe pequeñas obritas, ensayitos, que se llama Byung-Chul Han, tal vez lo escucharon sentir, está de moda, vas a la librería y cuando vas a pagar te aparece Byung-Chul Han en el momento de pagar. ¿Lo tienen? Te vas a comprar un libro y dices, ¿por qué no te llevas mermelada y uno de Byung-Chul Han? Bueno, me llevo uno de Byung-Chul Han. Bueno, y el coreano dice, en algunos, no sé de todos, que la libertad es una sensación, yo creo que yo lo dije alguna vez, que se vive en el pasaje de una administración a otra. Es decir, la libertad es ese momento de transición entre una sujeción a otra sujeción. Entonces, ahí respondiendo a la pregunta de Natalia, podemos pensar que este es un momento virgen de la transición de un modo, de una modulación a otra, en el que podemos construir una nueva subjetivación. Y entonces ahí aparece una pelea por la subjetivación. Y en este contexto aparece con fuerza lo que podemos entender como la izquierda y la concepción de clase. ¿Cierto? Pero también, y en paralelo, aparecen dos concepciones más de mínima. Una fundamental es la que gobierna finalmente el mundo, que es la idea del individuo.
Ni lo mencioné, pero ustedes saben que con Hobbes aparece esta idea de la individualidad, de la suma de individualidades. Esta es una concepción nueva, ¿sí? Y finalmente es Locke, padre de la filosofía liberal, el que termina de alguna manera imponiendo esta idea de el individuo que puede acumular de manera ilimitada y eso está bien. Ustedes saben que la usura está prohibida, que la acumulación de manera indiscriminada está prohibida, que es obsceno que alguien tenga más de lo que puede poseer por sus propias manos. Locke rompe con todos esos paradigmas y dice, sí, está bien, si yo le pago a él para que haga algo para mí, eso que él hace es mío. Bueno, ese concepto de individualidad es finalmente el que triunfa y es el que está atrás del espíritu de nuestras constituciones, ¿cierto? Y decía dos, concepto de clase. Y ahí tenemos esta subjetivación que tiene que ver con, yo soy un trabajador que solo tengo mis manos para producir y hay un mercado en el cual no somos todos iguales. Y a mí no me vengan con la ficción de la igualdad y el individuo, porque eso no existe. Porque podemos ser todos ficcionalmente en la juridicidad iguales, pero hay una desigualdad material, ¿sí? Que la igualdad jurídica viene a ocultar, y eso es Marx, cuando reinterpreta la Revolución Francesa. Entonces llama a los trabajadores a unirse en defensa de los derechos de su clase, y aboga por una sociedad sin clases. Una revolución ya perdida hoy, porque el capitalismo triunfó, ¿correcto? ¿En qué sentido? En que ya no hablamos más, ninguna izquierda habla del fin de las clases sociales, eso es un sueño que terminó. O sea, lo que está vigente de Marx no es su idea de cómo iba a devenir el mundo en lo que podemos llamar el fatalismo de la historia. El destino es, decía Marx, una sociedad sin clases, eso ya se terminó. Lo que quedó vigente de Marx es el análisis que hace del capitalismo, que sigue vigente. Por eso Marx sigue siendo un autor vigente, porque las condiciones que dan el lugar a su teoría siguen siendo las mismas. Desigualdad material, ¿cierto? Más allá de que hayan cambiado muchas cosas. Y después tenemos entonces, decía, una tercera pata, si quieren, que tiene que ver con los nacionalismos, ¿sí? Con la organización en una colectividad en la que pertenecemos, si nacimos en ese mismo suelo o tenemos el mismo origen o el mismo mito fundacional, que nos distingue de todos aquellos que son extranjeros. Y aparece esta idea del nacional y el extranjero. ¿Por qué lo menciono ahora? Porque esto también es una construcción de subjetividad, que se disputa en las mentes de cada uno de los sectores populares. ¿Qué soy? ¿Un individuo? ¿Soy un nacional que odia al extranjero? ¿O soy un obrero que odia al patrón? ¿Entienden todo esto? Y no hay verdad sobre esto. Y esta es una disputa constante, que en este momento de la historia de la humanidad empieza a germinar y que va a tener un largo desarrollo que va desde la Revolución Francesa hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Por eso para mí es tan importante. Está bueno que lo ordenemos, ¿no? No sé cómo llegué hasta acá, no tenía que hablar de esto. ¿Ven por qué cada clase es distinta? Me están llamando encima. No puedo. Bueno, no sé dónde dejé, pero bueno, no importa. Vamos a suponer, si hablé de los intelectuales, no, pero hablé de los intelectuales de la Revolución, eso, no de estos que mencionaste vos, Natalia, que son, no sé por qué los habré mencionado, sino de Voltaire, de Diderot, de Rousseau, ¿de ellos hablamos o de esos no? La clase No, pasada me parece que no llegamos a hablar de ellos. no llega a nada. Yo lo último que Profe, tengo, yo acá tengo el final de la clase anterior. Sí, Que dice, después de un tiempo de gobierno de la burguesía, no existe el gobierno de todos, aparecen autores que se alejan de las teorías de Locke,
que son teorías de las élites, que dicen que hay élites de poder que gobiernan y que se llaman clase política. Ya no es clase en términos de Marx, ahí es cuando menciona estos Sí, me acuerdo. intelectuales que surgen en Sí. Italia, siempre hay una élite que gobierna y se desentiende del pueblo, se elaboran discursos de odio contra la clase política y eso va contra el pago de impuestos porque es de la clase política que no me representa. El Estado nace con los tributos, sin los tributos desaparece. Eso es lo último que... Está bien. Bueno, entonces no dije nada de lo que tengo que decir. Qué lento voy. Voy más lento que una tortuga, no se imaginan. Después habló, antes de eso, de la guerra de la harina, previo a la Revolución Francesa. Sí, Eh, perfecto. sí, ¿Expliqué la y guerra de la harina? ahí ya no te retoma desde acá, porque usted dijo que retoma desde ahí. Está bien. Hablamos de- ¿quién más? De Turgot, el ministro Turgot, que era Ah, amigo de Smith. Bueno, eso. perfecto. ¿Mencionamos todo eso? Bien, 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 bien. No, pensé que no, espectacular. Eh, bueno, eso lo tengo más acá. Pero, ¿de Rousseau mencioné algo? Jean-Jacques. Ahí le digo porque me fui de la clase. Eh, acá a ver. De Rousseau. Sí. Bueno, no importa, lo menciono. Todo esto que me dijiste me vino re bien, Natalia, porque más o menos me dio un pantallazo. Eh, lo que pasaba durante el 1750, además de la guerra de la harina, es un periodo que arranca en 1760 y termina mal, ¿sí? Pero en 1750, eh, lo que adquiere mucha centralidad, esto si no lo dije, si lo dije me avisan, son los salones ilustrados de París, ¿sí? Es decir, la actividad política tenía su centralidad en el Palacio de Versalles antes, pero ya hacia 1750, toda la actividad política se había mudado a los salones de los ilustrados, en donde estaban los buenos ciudadanos, entre comillas, buenos ciudadanos, ¿no? Es decir, vos ya sos parte de la arena política, no si te invitan al Palacio de Versalles, sino si participás de las tertulias o los debates políticos en los salones ilustrados de la gran ciudad. Y esto es importante, ¿en qué sentido? En el sentido de que ya no es el rey el que maneja los hilos del poder, sino que la legitimidad del ejercicio se trasladó a estos nuevos ámbitos, en donde hay un debate un debate constante respecto del devenir o el futuro de lo que sería el reino, que ya no está en manos de los sectores nobles, sino de los grandes aristócratas que compran los títulos nobiliarios, pero que podrían no comprarlos, ¿cierto? Y ya no lo ven como una necesidad para pertenecer, comprar el título, porque ya se sienten poderosos en cuanto a sus posesiones, ¿sí? Y su manejo del comercio y de sus fábricas y sus esclavos, ¿correcto? Entonces, se traslada todo el debate político a estos salones. Sí. Después, incluso los sectores populares van a emular o copiar a estos salones ilustrados, creando sus propios clubes políticos de debate en la misma ciudad, ¿sí? Y acá aparecen unos muy famosos que se llaman los Amigos de la Constitución, que después son los jacobinos. Y en este ámbito, bueno, ¿se acuerdan que les conté que el libro circula mucho? ¿Se acuerdan que les hablé de las cabinas de lectura, que todos leen y qué sé yo? Bueno, y acá aparecen un montón de intelectuales, dramaturgos, ensayistas, que, que critican muchísimo, a partir de las representaciones teatrales sobre todo, a la clase noble. Es decir,
a los nobles, que son los privilegiados, que ya les conté 200.000 veces, pero lo vuelvo a repetir, que los privilegios son no pagan impuestos, se los ridiculizan las obras de arte, de teatro, que se dan en los salones de la gran ciudad. ¿Por qué digo esto? Porque se empieza a crear, este es un concepto de un sociólogo que se llama Bourdieu, un capital simbólico de legitimidad, en este caso de deslegitimidad. ¿Por qué? Porque pone en un lugar, digamos, de menosprecio, vistos como clase parasitaria, a los nobles, que eran o que se autoproclamaban los representantes del reino y que eran los que tenían privilegios por tener una sangre distinta. Y ahora son considerados como parásitos. ¿Por qué? Porque no producen nada, en términos capitalistas no producen nada, ¿cierto? Porque no pagan impuestos, son acreedores, porque son prestamistas del monarca, y van a las fiestas del monarca y empiezan a ser considerados como lo que hoy se puede denominar, ¿vieron que los libertarios denominan casta? Bueno, esa sería en ese entonces, porque claro, son improductivos. Bueno, y hay una obra muy importante de uno que se llama La Noche de Figaro, me olvidé el nombre. Bueno, me olvidé ahora. Hay una obra que se presenta mucho que hace como number one de las obras, que era una que ridiculizaba mucho a los nobles. Bueno, y ahí aparece un autor muy importante dentro de este contexto, que es el más conocido, que se llama Jean-Jacques Rousseau. Que lo conocen, no sé por qué. Bueno, sí, porque escribió el contrato social que se leía en las iglesias de las Provincias Unidas del Río de la Plata durante el periodo de Mariano Moreno. No sé si sabían eso, pero Mariano Moreno mandaba a leer en misa fragmentos del contrato social. Sí, sí, porque ¿cómo hacía sino para introducir el nuevo pensamiento ciudadano, de representación, de democracia, de emancipación, de contrato social, de constitución? Si la gente no sabía leer y escribir y iba a misa en busca de la verdad. Entonces Mariano Moreno dice, bueno, si no leen la Gaceta, por lo menos que lean el contrato en la misa, que el cura lea ahí, así la gente se informa, ¿no? No. Bueno, Rousseau era muy conocido por sus obras de teatro, por otros ensayos. Hay uno muy importante, muy influyente, que es el ensayo sobre el origen, discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres. No sé si lo escucharon sentir, es una obra que escribe antes del contrato social, que es un concurso que se organiza en una universidad, y él se presenta, el concurso es quién escribe el mejor ensayo sobre el origen de la desigualdad de los hombres. Y escribe entonces su texto que se llama Ensayo sobre el discurso, sobre el origen de la desigualdad de los hombres. Y ahí, lo menciono porque es un autor muy leído, tiene unas caracterizaciones muy peyorativas de la propiedad privada. Lo digo para que ustedes entiendan el marco de influencia, ¿no? ¿Qué dice Rousseau de la propiedad privada? Dice, la propiedad privada es lo peor que le pasó a la humanidad. Así. Hace todo un desarrollo, Rousseau, de la evolución de la sociedad. Si no lo leyeron, te lo recomiendo para la playa. Muy didáctico, cómo el hombre va descubriendo el fuego, el abrigo, las construcciones, cómo empieza a vivir en colectividad, todo bien, la solidaridad, todo bien, los lazos solidarios, comunitarios, hasta que un día, ahí dice esa famosa, explica el origen de la propiedad. Y dice, bueno, hasta que un día hubo uno
que parceló un pedazo de tierra. ¿Esto que estoy contando, saben, lo conocen esta historia? Bueno, no. Dice Rousseau, hubo uno que parceló un pedazo de tierra y dijo, esto es mío. Y dice, seguidamente hubo otros estúpidos, dice Rousseau, que le creyeron, hubo otros tontos que le creyeron. Entonces dijeron, si eso es tuyo, entonces esto es mío. Y ahí empieza un proceso de parcelización de la tierra, ¿sí? Que lleva a los enfrentamientos. Y dice, ustedes se pueden imaginar, que la humanidad venía en un grado de satisfacción ascendente en términos de progreso, hasta el momento, ¡pum!, en que aparece la propiedad privada y empieza todo a ser peor. Y ahora nos encontramos en este momento en el cual ya no podemos volver atrás respecto a la propiedad, pero tenemos que ver de qué manera ordenamos este quilombo. Y ahí aparece ese otro texto que es el contrato social. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Es importante en cuanto a que él considera entonces que la propiedad privada es algo negativo. ¿Por qué lo digo? Porque en los términos de Hobbes, o sobre todo de Locke, la propiedad privada es lo que está bien, que es igual que lo que decía Adam Smith, que es igual que lo que sostenía Turgot, que era el ministro del rey, que se opone abierta y directamente contra estos postulados rusonianos, ¿cierto? Y esto es importante porque en esta idea que decíamos al principio de la construcción de subjetividad, acá hay un enfrentamiento muy claro entre las concepciones que tenemos de la propiedad, ¿sí? Y del hombre o del individuo. Bueno, Rousseau entonces cree que la propiedad es algo negativo. No se olviden, que ya lo vimos con Inglaterra, y también por supuesto con Estados Unidos, de que este es el proceso de reapropiación de la tierra, todo este periodo que estamos analizando, en el que la Iglesia, como pierde su poder, pierde el control de todos los territorios. No se olviden que Dios era muy señor y todo territorio que existía era de Dios, y la Iglesia te decía, estoy diciendo muy genérico, ¿no? Si es tuyo, es mío, qué sé yo, y este proceso de enclosures, alambramiento no, sería, bueno, no sé cómo sería el término, pero ustedes entienden, parcelamiento, expulsión, migraciones, crea un montón de cambios sociales. La gente pierde el acceso a la tierra, y al perder el acceso a la tierra, pierde el acceso al cultivo y al alimento. Y esto va a generar unas conflictividades que siguen hasta el día de hoy. Grandes extensiones de tierra, producciones inimaginables por nosotros de alimentos, y al mismo tiempo gente que se muere de hambre, ¿no? Y así estamos. Bueno, esto es este periodo. O sea, empieza en este periodo. Entonces, de alguna manera, en este texto Rousseau lo denuncia, ¿cierto? Denuncia esto que está pasando. Y al mismo tiempo, en el contrato social dice otra cosa, Rousseau, que también va a ser muy importante en el momento de la revolución. Dice que no cree en la representación. Rousseau dice, lo único que existiría o que sería correcto sería el autogobierno del pueblo. ¿En qué sentido? En el sentido de que si queremos vivir en una democracia, tenemos que votar todas nuestras propias leyes. No podemos delegar en representantes la soberanía. La soberanía tiene que ser popular. ¿Sí? Veo que le están jorobando a Lourdes, no puede escuchar la clase. No la dejan tranquila. Perdió el hilo. Lo voy a volver a decir para Lourdes, pero que no te interrumpan. Estoy diciendo que Rousseau no cree en la representación. ¿Cuál es el modelo que tiene a la vista Rousseau? El inglés. Él tiene a la vista el modelo inglés, que es un modelo de representación parlamentaria en la cual el pueblo vota a sus representantes que habitan el parlamento. Y él lo que ve
es que desde el Parlamento las clases dirigenciales no representan a sus representados, sino a sus propios intereses. Nosotros conocemos de esto. Nosotros, todos. Entonces él dice, el pueblo inglés se engaña porque cree que se autogobierna, pero solo es libre, dice Rousseau, en el momento en que vota, pero después de votar se convierten en esclavos, ¿sí? Porque delegan todo el ejercicio del gobierno en representantes que no los representan. Igualmente dice esto y ustedes tienen que figurarse que ni siquiera existe el sufragio, pero bueno, no importa, eso es otro tema, no menor. Por lo tanto, Rousseau cree que un futuro gobierno tiene que ser un gobierno en el cual el pueblo vote todas las leyes que se sancionen. Y no se olviden de que no es un pueblo de 2 millones, que ya es mucho, sino, repito una vez más, 25 millones. Con lo cual es impracticable. Pero digo todo esto porque, para que se entienda por qué fue este periodo, 1789, 1795, un periodo de verdadera revolución popular de abajo hacia arriba, en la cual el pueblo se creyó todos estos postulados. Y fue un momento verdaderamente democrático al mismo tiempo que, bueno, de terror en términos de matanzas, guillotina, encarcelamientos, persecuciones, ejecuciones sumarias, población armada, guerra civil, porque también fue todo eso, ¿no es cierto? Al mismo tiempo que Revolución Popular. Bueno, a Rousseau lo consideraban un rebelde popular, porque rechazaba los honores, se empezó a identificar con los lectores a distancia, y todos creían lo que él decía, y había una identificación entre el autor y sus lectores que lo siguen, y esto es una nueva modalidad de representación y seguimiento de ideas, ¿no? Esto que decíamos de la construcción de subjetividad. La gente reemplaza ideas que te dicen en misa por ideas que circulan en textos de autores revolucionarios. Esto va caldeando el ambiente. Los intelectuales toman un rol protagónico y empiezan a hablar en nombre de todos, igual que la burguesía. También, vamos a decirlo, lo pueden tomar nota, este periodo 1789-1795 es un periodo que tiene un problema con la representación. ¿En qué sentido? Creo que lo dije la vez pasada, pero vuelvo a decir, en el sentido de que muchos sectores distintos se creen representantes del pueblo, o de la nación, o del reino. Los nobles son los representantes, el monarca es el representante, la burguesía son los representantes, los sectores populares son los representantes. No funciona así. Si todos son los representantes del mismo espacio, estamos mal. Y esto también eclosiona. ¿Sí? Bueno, en nombre del pueblo, en nombre de la nación, en nombre de una clase, en nombre de un estamento, en nombre de la nobleza. Dos eventos antes de entrar a la Guerra de la Harina. Uno es en 1757, pero lo tengo así como apuntado muy solito, así que no lo puedo explicar, solamente lo menciono. Un atentado contra Luis XV. Pero no puedo explicar más que esto porque solamente tengo esta nota y no me acuerdo bien a qué corno hace referencia. Pero bueno, algo nos dice un atentado contra el rey, ¿no? Lo que pasa es que no sé por parte de quién, así que bueno, tómenlo pero déjenlo. Y en 1763, que es el mismo año de la Stamp Act en Estados Unidos, la Stamp Act creo que fue en 1762. Lucas, si vos viste la clase, creo que lo tengo que haber mencionado, espero haberlo mencionado. El estampillado. ¿Vas a decir algo? Bueno, en 1763, Acá está, perdón, lo que pasa es que no estoy acostumbrado a usar Zoom y no encontraba cómo activar el micrófono. Sí, hablo de las Stamp Act.
Y me espera, le busco la fecha exacta, pero creo que sí era ese periodo. Así que sí, 762. Bueno, 1700, está bien, estamos 1763, el rey crea un nuevo impuesto, pero no tengo los datos de qué impuesto, perdón, también acá, pero que genera mucho rechazo y empieza a ser considerado el rey como un tirano, y lo empieza a llamar el rey tirano. Esperen, estoy pensando si leer esto que voy a ver bien ahora. Ah, bueno, tengo algunas consideraciones sobre el pueblo bajo, pero no lo voy a decir. En 1760, o de 1760 a 1775, es el periodo que se llamó la Guerra de la Harina. ¿Sí? Había un ministro de finanzas que se llamaba Turgot, como bien me dijo Natalia, que era ¿La guerra de qué, liberal. perdón? La Guerra de la Harina. En francés es la guerre de farine. La harina. Ustedes ya se pueden imaginar, subió el precio del pan, se pudrió todo. Para que se entienda. Pero ¿qué pasó? Turgot era un economista fisiócrata. Y, no sé si saben, pero los dos modelos económicos de la época eran el mercantilismo, que es una especie de economía capitalista en la cual, como el rey es el representante del reino en lo que sería una monarquía absoluta, recauda más impuestos y mientras más impuestos recaude, más se engrandece el reino, pero la economía es capitalista con un fuerte gravamen impositivo y con pocas reglas o con reglas que los burgueses pueden considerar de no seguridad jurídica. Pelea contra otro modelo, que es el de la fisiocracia. ¿Cuál? La libre circulación del grano y la libre flotación de los precios y el equilibrio de los precios en lo que es oferta y demanda, ¿correcto? Este es un modelo que empieza bueno, nace en 1660 más o menos, pero no se impone hasta, no sé hasta cuándo, hasta el fin de las monarquías absolutas. Meto paréntesis, ya que antes hablamos de Marx, digamos que Marx también cuestiona esto, ¿no es cierto? No solamente habla de las clases, sino que también va a decir, guarda, que el valor de las cosas no es el valor del punto de equilibrio entre oferta y demanda, sino que el valor de las cosas está dado por el trabajo encerrado, no remunerado. Y esa también es la crítica, el análisis y la crítica del capitalismo, ¿no es cierto? Podríamos tener esa consideración hoy del valor de las cosas y no el valor de oferta y demanda y punto de equilibrio, que se enseña como teoría, pero también como verdad. Lo dije. Bueno, asume Turgot. ¿Qué hace? Bueno, impone medidas de libre circulación del grano, libre flotación de los precios, ¿sí? Y entonces los precios empiezan a descontrolarse. También sabemos de esto, ¿no es cierto? Se empiezan a descontrolar, aparece la especulación, mismo con bienes que consideramos básicos, así como para nosotros el precio de la carne es fundamental, ¿sí? Para los franceses el precio de la baguette es fundamental. Y si sube el precio de la baguette, se pudre todo. Y esto es de la época de la Revolución. Bueno, hay mucha especulación. Al mismo tiempo, en este mismo periodo, 1760-1775, se producen reformas electorales para reducir el poder de los parlamentos locales, ¿sí? Y que los intendentes,
Sí, perdón, para reducir el poder de los parlamentos locales y de los intendentes de cada una de las pequeñas ciudades que componen el reino, para que no puedan controlar los precios, ¿sí? Que era un tema que era muy importante dentro de lo que sería la economía liberal, que no haya control de precios por parte de las autoridades públicas. Entonces, la reforma electoral va en el sentido de no permitir que autoridades públicas puedan controlar los precios de algunos bienes que son considerados básicos. Cuando digo que son considerados básicos es porque las administraciones absolutistas tenían talleres de almacenamiento de granos, ¿sí? Y cuando había problemas con las cosechas, podían manejar el precio de los alimentos independientemente de la cosecha para que no haya tantas rebeliones y que la gente no saliera a la calle a protestar por la falta de comida. Pero cuando aparece esta economía liberal, le quitan a los gobiernos monárquicos, absolutistas, en cada uno de los lugares, la posibilidad de manejar esos precios y por lo tanto, entonces, la posibilidad de controlar algunos aspectos de la economía y por lo tanto de control de la población, que es importante para gobernar. Pero, miren esto que interesante. En este mismo periodo hay un desarrollo de otra escuela de pensamiento que es el iluminismo. ¿Escucharon hablar del iluminismo? En cabeza de Kant, que también escribe en este periodo, ¿sí? Que es esta idea de que a partir de la educación y la ilustración, todos podemos llegar a la verdad a partir de la propia razón, todo eso no lo vamos a desarrollar, pero sí destacar que del iluminismo se privilegia el aumento de las libertades. Y el aumento de las libertades tiene que ver no con solo la libertad de pensar, la libertad de expresar las ideas libremente, la libertad de circular, la libertad de comerciar, sino que viene asociado también, la escuela de la fisiócrata es muy hábil en esto, de asociar la libertad de la libre circulación de las mercancías y la libre flotación de los precios asociado a la libertad y al iluminismo. Entonces, todos los intelectuales iluministas auspician y sostienen intelectualmente el libre comercio, asociado a estas ideas de libertad. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Y también al trabajo o al precio que se paga por la mano de obra, lo asocian también a la libertad en el sentido de dejar que trabajadores o clase productora y dueños de los medios de producción o mercaderes o fabricantes puedan pactar libremente los precios, porque auspician todo aquello que tenga que ver con la potencialidad de la libertad humana. Entonces, el ministro Turgot y la economía liberal se ve muy beneficiada por el apoyo intelectual que tiene por parte de ensayistas que sostienen la libertad en todas sus acepciones. ¿Se entendió esto que estoy diciendo? No es un poco también, o sea, como la historia del huevo y la gallina, o sea, que viene antes, si es un apoyo intelectual que da origen a un hecho que justifica cierto sistema económico, o es un sistema económico en los hechos que condiciona ese apoyo intelectual. Y no sé, no sé la respuesta, porque, no sé, tenés que pensar a cada autor en su contexto de producción de su obra, ¿me entendés? No, o sea, Y porque digo, Marx te diría que no, que en realidad, o sea, todo ese apoyo intelectual es producto de o sea, es toda esa superestructura que viene a justificar la estructura económica. Entonces, como que vendría primero el modo de producción y en base a eso toda la construcción que va alrededor. sí, pero toda esa lectura de Marx es posterior
y es con el mercado capitalista ya funcionando y haciendo una relectura de la historia, ¿me entendés? Pero no podés acusar a no sé, a Spinoza, qué sé yo, por no citar a Kant ahora, de privilegiar el interés de un capitalista que quiere maximizar ganancias y que lo sostuvo apoyando libertades individuales, qué sé yo. Puedes pensar, o sea, yo también sería kantiano, yo también sería hegeliano, yo también sería cada uno de sus autores en su momento, yo también sería, si fuese contemporáneo de John Locke, sería lockeano, ¿me entendés lo que quiero decir? Eh, a ver, vamos a pensar en la honestidad intelectual de estos autores y no pensar que estaban diciendo lo que decían para beneficiarse o para maximizar ganancias. Igual lo digo de manera muy genérica, después hay que ver, por eso te decía, a cada autor en el momento de producción de su obra. Después Marx hace una relectura hacia atrás. ¿Entendés? Y dice, no, en realidad todo esto tiene que ver con tal cosa. Y hace toda una construcción que ya viene precedida de un pensamiento que es el de Hegel, que tiene que ver con lo que llamamos el fatalismo de la historia, en el sentido de que ya el destino está escrito, de atrás hacia adelante. Y hagamos lo que hagamos, no lo podemos modificar. Eso dice Marx. Entonces, o ayudamos o empujamos a la historia a su destino definitivo, o somos un estorbo para la historia, pero hagamos lo que hagamos, el destino ya está escrito. Por eso hasta hay gente que se suicida, ¿sí? Porque lo considera justo en términos de lo que Marx decía, no soy digno del momento que estamos viviendo, yo soy un burgués y no puedo salirme de mi aburguesamiento y por lo tanto prefiero suicidarme y darle paso a las próximas clases trabajadoras. Mira lo que es la construcción de su objetividad, ¿no? Pero bueno, yo, no sé, igual de Turgot no pienso bien, yo. Pero es cierto que estoy prejuzgando, no lo conozco. Bueno, y todo esto, ¿qué fue generando desde 1760 en adelante? Todo esto fue generando una pérdida del control de la economía por parte de un gobierno que tirano, no tirano, abusivo, no abusivo, como quieran, perdió el control de la gobernabilidad. Y en 1773/74 hay una mala cosecha, y esa mala cosecha hizo aumentar todos los precios, y mucha gente, por supuesto que no hay leyes de protección del trabajo bajo de ningún tipo, y cualquier tipo de protesta social, ustedes saben, es criminalizada. Está bueno ahí para hacer un paréntesis y decir esto. Todo el derecho, ¿vieron? Es el derecho, en términos ya de Marx, si quieren, lo que me dijiste vos de Nicolás, estructura, superestructura, todo el derecho es un derecho de propietarios, ¿no es cierto? De capitalistas, de personas como susceptibles de contraer, de adquirir derechos, contraer obligaciones, pero en términos utilitarios. Y el único derecho que junta sectores que nunca andan juntos es el derecho penal, que enfrenta a pobres y ricos de alguna manera, ¿no? Todos los delitos son contra la propiedad. Y si no, tenemos el derecho laboral, que surge muchos años después, para reemplazar subsidiariamente al derecho penal. Pero cuando avanza mucho la propiedad en términos de dominio intelectual, se criminaliza la protesta. ¿Se entiende lo que digo, no? Y bueno, lo que pasa en este periodo donde no existe el derecho laboral, todavía no existe ni como posibilidad, todavía estamos muy lejos de eso. Bueno, aumentan los precios con la mala cosecha, aumenta la pobreza, mucha gente pierde el empleo muy rápido, ¿cierto? No hay ningún tipo de protección de nada, y tampoco hay protección por parte del gobierno para darle alimento a la gente que se queda sin alimento, y no tienen acceso al campo porque ya viven en la ciudad y perdieron la conexión con el campo que antes todavía tenían con familias que se quedaban en el campo y algunos que estaban en la ciudad iban y venían. Ahora es todo ciudad y campo parcelado. Entonces empiezan los saqueos en las panaderías y en los depósitos, y empieza el vandalismo, y con el vandalismo aparece un gobierno que, como perdió el control, solamente le queda
lo represivo del aparato del Estado, el momento represivo de la rebelión. Y acá aparece un héroe nacional que se llama Jacques de Lépine, que es encarcelado en la cárcel de la Bastilla. Y aparece otro concepto en este periodo, que es el concepto del endeudado, porque mucha gente contrae deuda, ¿sí? para subsistir, y esa deuda después no la puede pagar, y aparece el concepto del crédito y el especulador que te quiere cobrar el crédito y es un crédito muy abusivo porque está la usura, que antes estaba prohibida pero ahora está permitida, y toda la gente está endeudada. Incluso lo que plantea la revolución es el fin de las deudas. Ya lo hablamos esto la vez pasada. Pero este tipo, Jacques de Lépine, es encerrado o encarcelado en la cárcel de la Bastilla. ¿Lo dije esto la vez pasada? No lo dije. Y lo encarcelan en la No Bastilla. del lado de Lepín, pero sí habló de la toma de la Bastilla. Claro. Bueno, pero a él lo encierran en la Bastilla, ¿sí? Y él, voy a leer, pero bánquenme porque lo tengo en francés y voy traduciendo un poco a la vez. Esperen, ¿eh? Bueno, lo encierran en la Bastilla por haber participado de la revuelta, ¿sí? Una de las revueltas. Y le escribe a un general de policía para explicarle cuál había sido su gesto, su actitud. Dice, ¿por qué participó de la revuelta, no? Y le dice que es padre de 7 niños de infantes, ¿sí? Que está lleno de deudas y que lo único que tiene como fuerza de trabajo son sus brazos, que es su único capital. Fíjense que sin ser un intelectual marxista, más o menos, la lógica ya la entiende. Y que el alza de precios del grano lo hundió a él y a toda su familia en la indigencia. Es algo elemental lo que estoy diciendo, pero lo está vivenciando como una realidad. Y entonces, después, después dice, y después dice, soy un hombre conocido por todos, muy humano, que no le hace ningún mal a nadie, ¿sí? Y le dice al oficial, ¿qué hubiese hecho en mi lugar? Usted hubiese hecho lo mismo que yo si estuviese desesperado y no tiene cómo darle para comer a sus hijos. Y encima me encierran en la cárcel y me criminalizan. ¿Entienden, no? Y este gesto, porque esto es lo importante, como puede escribir, mucha gente puede escribir, los padecimientos de la población son visibilizados por todos y todos toman conciencia de estos padecimientos. Entonces, se empieza a considerar como una injusticia el encarcelamiento y la criminalización de la protesta en una cárcel de un monarca que empieza a ser visto como un tirano, cuando en realidad antes el monarca era considerado como un padre, ¿entienden? Como aquel que unificaba el reino y que contenía a su población y que la cuidaba. Todo el proceso de la revolución y los años posteriores son un proceso de desaprensión respecto del rey, que pasa de ser considerado padre a ser considerado un tirano al que le podemos cortar la cabeza y del quien nos podemos desprender, porque terminamos descubriendo que era alguien que en vez de protegernos nos hacía daño. ¿Vieron la película de la que voy a tirar? Ni se imaginan. De la chica que tiene el pelo largo, ¿cómo se llama? La maté, ¿no? Rapunzel, una película Sí, animada. Rapunzel, ahí está. Me acuerdo de Rapunzel porque, bueno, la madre la tiene encerrada la nena, ¿vieron? No sé si vieron la película. No importa, una madre que la tiene, no importa, cualquier padre que tiene encerrados a sus niños y los niños no conocen el mundo exterior y vos crees en todo lo que te dicen tus padres. Me acordé de la película porque la tienen así hasta que sale y advierte que en realidad está viviendo una opresión y tiene que rebelarse contra su madre y tiene que romper con eso. Y es fuerte, ¿no? Porque toda la vida creíste una cosa y ahora tenés que creer otra. Y bueno,
Es la emancipación cuando Kant habla, tenemos que emanciparnos y hacernos cargo de nosotros mismos. Y un poco este proceso también es la emancipación de parte del monarca, respecto al monarca, a quien pasamos de considerar un padre a considerar un villano. ¿Sí? El 5 de diciembre les termino de contar la historia de cómo le cortan la cabeza y lo mandan a la mierda. ¿Está bien? Porque son las 9:25. Y bueno, pongo después a disposición esta clase, después les dejo las consignas. ¿Me quieren decir algo por la duda? Bueno, y está bien. Y nos vemos. Espero que gane Argentina el martes que viene. Que no tiene nada que ver con todo lo que dije. Chao, ¿Está? profe. Bueno, nos vemos la vez que viene. Bueno, Chao, gracias, profe, profe. buenas tardes. Chau, chau, chau. Buenas noches. Gracias. Chao, chao. Buenas noches. Chao, nos vemos.